Yo les voy a hablar un poco sobre la adicción a la comida y pues como lo comentaba la doctora, me interesa en todo lo que tiene que ver con las enfermedades metabólicas, entonces el entender esto es de importancia. Em, y pues primero que nada es importante saber que no es que sea mala la comida, no, para nada. La comida es un estímulo primario, esencial para la supervivencia del organismo, para que pueda asegurar los recursos calóricos necesarios para poder realizar nuestras actividades fisiológicas. Lamentablemente, la comida también puede adquirir propiedades de tipo adictivo, lo que llevan a promover un consumo excesivo de dietas muy apetecibles que van a llevar a activar circuitos de recompensa en nuestro cerebro. Y esto ocurre principalmente por tres sentidos, que son el gusto, el olfato y la vista. Entonces, aunque en este comportamiento de alimentación el contenido calórico es el principal factor que lo puede estar afectando, la respuesta placentera percibida es muy importante también, ya que esto puede regular el comportamiento que nosotros tenemos hacia consumir más un alimento que otro, de acuerdo a, pues, por cuál, por decirlo en términos prácticos, cuál nos gusta más. Y estas experiencias placenteras se perciben desde la periferia, como decíamos, por los sentidos, hasta zonas de nuestro sistema nervioso central, en donde hay regiones en nuestro cerebro que se ven activadas y llevan a la liberación de una molécula denominada como dopamina, que va a estar actuando en las áreas que vemos aquí marcadas en el cerebro, que se denominan como mesolímbica o mesocortical, y que esto es lo que de cierta manera regula estas acciones placenteras ante el consumo de ese alimento. De manera general, se considera que puede establecerse una adaptación de nuestro cerebro cuando el consumo es repetido. Sin embargo, hay con algunos alimentos en particular que pareciera que no se establece como tal, como en el caso del azúcar, y que también se compara a el consumo de drogas. Entonces, bueno, ¿qué entendemos por adicción? Esto se puede definir como la pérdida de control sobre la ingesta de una sustancia o comportamiento en particular sin que sean necesariamente sustancias psicoactivas. Y por ello es que podemos decir que puede existir adicción a la comida, en donde esta se define como un comportamiento que implica la necesidad incontrolable o ese deseo insaciable de seguir comiendo más allá de lo que se consideraría una necesidad física o metabólica. Actualmente existen manuales de diagnóstico en el área de psiquiatría para los trastornos alimentarios, de los cuales los tres principales son la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón, entendiendo por atracón cuando comemos mucho comida en un tiempo pues muy corto. Y aunque la adicción a la comida todavía no se encuentra en estos criterios, sí tiene en común varios aspectos. Por ejemplo, el que se presentan antojos, el que exista una pérdida en el control de este comportamiento, en la impulsividad para ejercer ese comportamiento de consumir un alimento en particular y alteraciones en la sensibilidad de la recompensa. Entonces, en el caso de la adicción a la comida, pues también se han tratado de establecer algunos criterios para poder decir si hay o no adicción. Y algunos de estos son los siguientes, ¿no? El primero, pues que se tenga ese comportamiento del consumo de este tipo de alimentos de manera, pues, excesiva. El que se gaste tiempo en, o sea, en pensar cómo me lo voy a conseguir, cómo me lo voy a comer, dónde lo voy a hacer. También se gasta tiempo a veces en recuperar o pasar esas sensaciones que nos brindan ese tipo de alimentos. Ahora, en el caso de la saciedad, que es otro criterio,
Esta se entiende como eso que se va a presentar inmediatamente después de que se hizo el consumo del alimento, mientras están los efectos, y es cuando se disminuye ese comportamiento adictivo, pero suele ser muy corto, ya que viene a ser, bueno, viene a sustituirse de nuevo por el comportamiento adictivo conforme van disminuyéndose esos efectos del alimento. El otro criterio es la impulsividad o pérdida de control. Y el quinto, podríamos mencionar como el que pueden sufrir consecuencias psicosociales, emocionales y de salud negativas, como depresión, obesidad, riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares o incluso cáncer. Y lo importante de esto es que a pesar de que las personas pueden saber que pueden tener esas consecuencias negativas, lo siguen consumiendo. Entonces, hay factores que nos pueden llevar a que se establezca esta adicción a la comida. Y de estos, el primero que vamos a mencionar es precisamente el consumo de estos alimentos con alta palatabilidad, que los voy a estar mencionando como sabrosos, pero se refiere a alimentos que nos inducen en nuestro organismo esas sensaciones gratificantes. Y esto se debe a que a que este tipo de alimentos tienen altos contenidos en sal, azúcares y grasas y además aditivos que los vuelven con un alto potencial para poder desarrollar adicción a su consumo por tener una alta densidad de nutrimentos o aditivos como los potenciadores del sabor. Y de hecho, en este sentido se han realizado estudios en los que se ha demostrado que los alimentos que suelen ser elegidos con mayor frecuencia entre las personas que tienen adicción a la comida son precisamente los alimentos procesados, los que tienen alto contenido en grasas y alto contenido en azúcares, como pues los que estamos mostrando aquí, ¿no? Algunos ejemplos. Y también se ha visto, por otra parte, que esto pues es como un indicativo de que este tipo de dietas o de alimentación, junto con otros factores de riesgo, pueden aumentar el riesgo de desarrollar la adicción a la comida. Entonces, otro factor que puede llevar a esta adicción es algo que se denomina como condicionamiento operante, pero es más que nada, más que como factor, es como un aspecto que nos permite entender cómo va dándose la evolución de esta adicción, que de manera general se considera que es similar a la que ocurre con las drogas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, cuando se establece la adicción, primero la persona va a tener un consumo de esos alimentos buscando esa sensación gratificante. Y entonces ahí se dice que hay un refuerzo positivo, porque lo sigue consumiendo porque está buscando esa respuesta positiva. Pero nuestro cerebro se puede adaptar con el tiempo, como decíamos al principio, y entonces lo que pasa es que esa respuesta puede verse disminuida. Entonces ya no lo siento tan intenso como al principio, lo que lleva a que pueda consumirse más cantidad en busca de esa sensación inicial. Y lo otro que empiezan a observar es que si dejan de consumirlo después de un cierto tiempo, pues viene lo que se conoce como los efectos de abstinencia, que en el caso de la adicción a la comida se ha visto que puede ser depresión, ansiedad e irritabilidad. Y entonces aquí entra una segunda fase en donde ya no es tanto buscar ese efecto gratificante, sino el evitar que estén presentes estos efectos negativos. Por eso es que se denomina como un refuerzo negativo y que en conjunto pues contribuye a que se establezca la adicción a la comida. De hecho, hay algunos reportes que indican que los efectos de abstinencia por el consumo de alimentos altos en azúcar son muy similares a los presentados en adicción a morfina o cocaína.
Otro aspecto importante que puede llevar al desarrollo de la adicción a la comida es el estado de ánimo y estrés. De manera particular, pues lo que es la depresión y la ansiedad, que se ha visto que en personas que padecen más de estas condiciones, cuando están bajo esa situación, los lleva a consumir más de este tipo de alimentos de los que estamos hablando, que tienen, que son muy sabrosos, pero también, por otra parte, se ha visto que las personas con adicción a la comida, pues como decíamos, cuando lo dejan de consumir, presentan estos estados de abstinencia que pueden llevar a estrés y depresión y por lo tanto favorecen a que se establezca más o se fortalezca este consumo de estos alimentos porque los van a consumir buscando no sentir esos sensaciones o sentimientos negativos. Otro aspecto son los antojos. Bueno, aquí no nos ha dado de pronto antojo de algo, ¿no? Entonces, un antojo es cuando nosotros tenemos un deseo muy intenso por consumir un alimento en particular. Y entonces se ha visto que las personas que tienen gran afinidad por consumir estos alimentos de los que hablábamos al inicio de alta palatabilidad son personas que van a tener más fuertes esos antojos por el consumo de esos mismos tipos de alimentos. Y esto se debe a que el desarrollo de un antojo es un proceso dinámico que involucra redes de recompensa, cuestiones emocionales o de asociación emocional y de memoria. Entonces, esto favorece en conjunto a que se puedan establecer estos procesos de antojo en mayor medida si se consumen también más estos alimentos o si, por ejemplo, lo asociamos con alguna situación que nos recuerde algo positivo y entonces tratamos de asociarlo a eso y por eso se suelen consumir también. Entonces, también se ha visto que las regiones cerebrales que se ven activadas durante antojos hacia un alimento en particular son muy parecidas y se pueden hasta sobreponer con las que se activan en antojos hacia drogas, lo que indica que los patrones de activación de estos circuitos de recompensa que se relacionan con los antojos pueden ser similares tanto la adicción a la comida como la adicción a las drogas. El otro aspecto es la pérdida de control y la impulsividad. Bueno, la impulsividad es cuando nosotros tenemos una respuesta que no hemos planificado o que se da sin previo aviso y que también la realizamos sin tomar en cuenta las posibles reacciones o efectos negativos que se pueden tener. Y en el caso de la adicción a la comida, esto se puede explicar de que se presenten estos aspectos de impulsividad buscando esas respuestas gratificantes, lo que lo asocian con también más altas tasas de recaída entre las personas adictas. Por otra parte, se ha visto que los niveles más altos de impulsividad pueden estar asociados con patrones de alimentación hedónica. ¿Qué quiere decir? Pues específicamente lo que hemos estado mencionando, ¿no? De buscar precisamente esas respuestas gratificantes, positivas a la comida y no por el suplir las necesidades fisiológicas de nuestro cuerpo. Algunos estudios sugieren, por otra parte, que las personas que tienen trastornos alimentarios pudieran tener sistemas disfuncionales en el área de la corteza frontal y el núcleo estriado, lo que lleva a pérdida de control sobre el comportamiento alimentario y con esto, además de esa desregulación en el proceso del deseo y la recompensa, pues va a contribuir a la adicción a la comida. Que en inicio, pues nosotros podemos tener el deseo de pronto de consumir alguno de este tipo de alimentos de manera intencional y decir solo me voy a comer uno, pero puede pasar a que de eso que yo planeo solo comerme uno, me como más de lo que yo esperaba, a que cuando ya es adictivo ni siquiera lo planeo y empiezo a consumirlo y puede ser en exceso, ¿no? Como en las imágenes. De esto se ha reportado,
que los adolescentes son la población más susceptible debido a que presentan más síntomas de impulsividad, depresión y ansiedad, lo que los hace, por lo tanto, más susceptibles a poder desarrollar adicción a la comida. Y entonces, por otra parte, están los factores que promueven el mantenimiento de esta adicción a la comida, que algunos son similares, pero pues se explican un poco distinto. Por ejemplo, la recompensa alimentaria y la motivación, ya que de este se ha hipotetizado que los mecanismos que contribuyen a mantener la adicción a la comida son similares a los que se observan en adicción al alcohol o en algunas otras drogas ilícitas. Y estas similitudes se relacionan principalmente con los efectos que estas adicciones tienen sobre el circuito de recompensa, que es el que está marcado en la imagen, en donde se activan vías de dopamina y esta es lo que lleva a que se pueda percibir esas acciones placenteras o gratificantes. De manera particular, en el caso del consumo de alimentos altos en azúcares, se observa que hay una liberación de opioides endógenos que van a llevar a activar estas vías donde se está produciendo la dopamina y por lo tanto, pues favorecen a estos mecanismos de recompensa. Sin embargo, como mencionábamos con el consumo continuo, pues se puede establecer una adaptación que lleva a una mayor ingesta de ese tipo de alimentos en la búsqueda de tener la misma sensación que se tenía originalmente. Otros son los aspectos reguladores. Aquí se refiere a que nuestro organismo de manera normal está regulando desde nuestro cerebro y de áreas periféricas los procesos de hambre y de saciedad. Y a nivel de nuestro sistema nervioso, pues es, por ejemplo, en hipotálamo, que es la zona que tenemos aquí, donde se van a liberar a algunos neurotransmisores y hormonas que van a estar regulando esto, ¿no? Del el hambre o la saciedad. Y a nivel periférico, pues podemos verlo en órganos como páncreas, hígado y tejido adiposo, que producen también hormonas que van a estar implicadas en esta regulación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la cuestión fisiológica normal, nuestro organismo detecta si hay un requerimiento de mayor energía, entonces ahí, si es así, la señal es el hambre para poder consumir los alimentos y con esto obtener la energía que necesitamos. Una vez que eso se obtiene, pues se mandan unas señales distintas que lo que indican es que ya dejemos de comer, es decir, la saciedad. Sin embargo, cuando se está haciendo un consumo continuo de alimentos altamente sabrosos, pues pueden alterar estos mecanismos. Y de manera particular se ha visto que inhiben el proceso de la saciedad, lo que lleva a un consumo excesivo de los alimentos y por lo tanto a mantener esta adicción a la comida. Otro aspecto es el estrés. Y de este es importante pues asociar que puede haber estrés agudo y estrés crónico. En el estrés, cuando este se activa, se liberan también algunas hormonas y actúa también a nivel de nuestro sistema nervioso. Y en el agudo, de manera general, se ve que hay una disminución en el consumo de alimento. Pero cuando es un estrés crónico, entonces se genera una falla en la regulación hipotalámica y con esto pues aumenta la ingesta de los alimentos con alta palatabilidad y por lo tanto pues contribuye al mantenimiento de la adicción a la comida. Finalmente, podemos mencionar lo del control cognitivo o alimentación adictiva. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el control cognitivo es la parte de nuestro cerebro que está implicada en las cuestiones pues de pensamiento, ¿no? De toma de decisiones. Y este control tiene áreas que son similares a las de recompensa, de manera que pueden verse afectados y puede llevar a que se generen cambios en estas
capacidades de toma de decisiones, de cuándo sí, cuándo no consumir el alimento y favorecer con ello pues a una alimentación desregulada y por lo tanto adictiva. Entonces, bueno, pues ya podemos decir a algunos tal vez estén pensando que puedan tener adicción a algún consumo del alimento. Entonces ahí, pues, ¿qué puedo hacer? Bueno, desafortunadamente aquí todavía falta más por investigar, pero como comentaba al principio, las personas que tienen adicción a los alimentos tienden a desarrollar otras patologías como la obesidad. Entonces, ahí pues van muy de la mano estos dos y por lo tanto el enfoque tradicional estándar que se aplica es disminuir de peso. Y para eso pues se les recomienda alguna dieta saludable y hacer ejercicio. Sin embargo, el que se actúe de esa forma puede llevar o puede hacer que observemos muchos casos en donde pues no es eficiente, no hace la dieta bien o luego recae y vuelve a consumir ese mismo tipo de alimentos y pues es como un círculo que va y viene o como un sub y baja y entonces esto se puede deber a que lo que se está atacando es el efecto de consumir en exceso y no a la causa subyacente, como lo que veíamos de estos factores que pueden favorecer, como la impulsividad o la pérdida de control. Entonces, el conocer que puede haber estos otros factores que están contribuyendo a la adicción a la comida y que hay algunos que son similares a los que se presentan en adicción a las drogas, nos pueden ser de utilidad para poder buscar alternativas que puedan ser más eficaces en intentar actuar sobre esas causas. Por ejemplo, el disminuir esa impulsividad o el aumentar el control. Entonces, para eso se han sugerido algunas intervenciones. Una de ellas son las cognitivas, ya que se ha visto que con la adicción existen cambios en los aspectos cognitivos, sobre todo los que son de atención, de enfoque y afectivos. Y aquí se han realizado algunos estudios en donde se ha visto que mediante un como adiestramiento o condicionamiento, se puede hacer que la persona después de un entrenamiento pueda llegar a elegir el alimento que es saludable con respecto del no saludable. Por ejemplo, en algunos casos han asociado imágenes de estos alimentos que pues son los que nos pueden favorecer más el desarrollo de la adicción, como postres o hamburguesas, con aspectos negativos. Y entonces ahí se ha visto que después de este entrenamiento tienden o tienen 3 veces más posibilidad de elegir una fruta en vez de pues un refrigerio que no sea saludable o viceversa, que también aplican en donde en la cuestión de los alimentos saludables lo relacionan con imágenes o eventos positivos y el otro con lo negativo y entonces eso también refuerza de alguna manera y permite que haya más posibilidad de que escoja el alimento saludable sobre el no saludable. Sin embargo, esto todavía está en pruebas iniciales, de manera que aunque pareciera que pudiera ser de utilidad, todavía no se sabe muy bien. Otras intervenciones que se han sugerido son las de neuromodulación. Estas son intervenciones no quirúrgicas que se hacen sobre nuestro sistema nervioso, intentando modificar las respuestas que en él se están produciendo y por lo tanto de alguna manera poder controlar precisamente estos aspectos de impulsividad o de falta de control o de la pérdida o alteración de los aspectos gratificantes. Pero igualmente es algo que pues todavía se requiere estudiar con mayor profundidad. Y finalmente podemos mencionar las intervenciones terapéuticas, que en estas podemos incluir a los grupos de comedores compulsivos anónimos, que así como en el caso de los Alcohólicos Anónimos, estos grupos son grupos en donde
se pretende que la persona pues se sienta en un ambiente de comunidad donde expresan sus experiencias y lo que se piensa, por como es anónimo, no se tiene muy bien muchos estudios aún, pero lo que se considera que puede ser que ayuda a las personas a salir un poco de este círculo vicioso que luego se establece, es que las personas que tienen obesidad son personas que tienden a presentar síntomas de, como de aislamiento, de depresión, de no sentirse parte de un grupo. Y entonces, precisamente eso favorece también a que consuman más alimentos. Ahora, si en estos grupos ya pueden sentirse como parte de una comunidad y poder expresar o sentirse en compatibilidad con alguien más, puede ser que esto sea algo de lo que esté ayudando a que no recaiga tan fácilmente en consumir de nuevo ese tipo de alimentos. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Selene, por su plática. Es un tema que sin duda es, yo creo que de mucha